Bienvenidos a Dilo al Mundo, el programa donde cada domingo en la tarde nos encontramos y estudiamos la palabra del Señor. Y al estudiar la palabra de Dios podemos ver que nos encontramos literalmente en los tiempos finales de este mundo. Cristo vuelve por segunda vez. Y es importante no solamente prepararnos, sino también es muy importante en que otros puedan conocer de este mensaje solemne y de este mensaje maravilloso. Así que feliz tarde para todos, feliz tarde de domingo, feliz semana y bienvenidos a Dilo al Mundo. Recuerde que llegamos a ustedes gracias a la bendición de Dios y con el apoyo de nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En la dirección general está nuestra hermana y amiga Andreina Muñoz. Y en el control técnico se encuentra nuestro amigo y hermano Alan Tovar. Y quien les habla, un servidor, su amigo y hermano Dani Zambrano. Bienvenidos, mis queridos hermanos, a Dilo al Mundo. Somos Vida 104.1 FM. Mire, es un gusto saludarles una vez más. Nos volvemos a encontrar. Gracias damos a Dios por eso. Gracias damos al Señor porque Él nos permite el encontrarnos y durante todo este día sé que en medio de tantas cosas que hemos hecho, ahora podemos detenernos por un momento y podemos entonces estudiar su palabra. Muy importante. Cada día necesitamos estudiar su palabra. Cada día necesitamos nosotros comprender y entender el momento en que nos encontramos. Recuerden, mis queridos hermanos, es urgente la preparación. Es urgente el estar listo. Bien, vamos a orar para iniciar con nuestro programa, nuestro estudio en la tarde de hoy. Querido Señor, agradecidos a ti por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Gracias te damos por todas las bendiciones que tú nos das. Pedimos ahora que al abrir tu palabra, seas tú hablando a nuestras vidas y hablando a nuestros corazones. Perdona nuestros pecados. Lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Nuestros últimos estudios se basaron en lo que estaba en el tapete en ese momento, y era la elección del Papa, la muerte de Francisco, la elección del Papa León XIV es el número, y vimos todos los detalles implícitos allí en la elección de este nuevo Papa, y el mundo maravillado en pos de la bestia. Así que, apreciados hermanos, los tiempos que tenemos frente a nosotros se tornan bien interesantes. Por eso debemos de seguir preparándonos. Recuerde que pausamos nuestra serie sobre el mensaje de los tres ángeles. Y ahora vamos a iniciar con el primer punto del mensaje del primer ángel. Temed a Dios y dadle gloria. Pero vamos a recordar algunas cosas como para entrar en contexto. Estamos hablando del Evangelio eterno. Estamos hablando de esa gracia transformadora. Estamos hablando del mensaje de redención. Estamos hablando, apreciados hermanos, de un mensaje que hay que predicar, que hay que anunciar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, como lo dice Apocalipsis 14:6. Y el versículo 7 da el primer anuncio que hay que presentar. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Cuando usted ve Apocalipsis capítulo número 7, versículos número 9 al 12, allí se presenta una gran multitud que nadie puede contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas que están delante del trono y en la presencia del Cordero. Están vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos. Amén. Esa es la celebración de todos los redimidos. Eso es el grupo de hombres y mujeres que hoy han decidido vivir, apreciados hermanos, conforme a la voluntad del Dios Todopoderoso. Escucharon el mensaje de amonestación, escucharon el mensaje del Evangelio eterno,
escucharon el mensaje de la verdad. No solamente lo vivieron, lo aceptaron, sino que también lo anunciaron al mundo. Así que, mis queridos hermanos, cuán importante es que usted y yo podamos entonces desde hoy tomar decisiones correctas. Necesitamos vivir a la altura del Evangelio. Hoy más que nunca usted y yo estamos llamados a vivir en función de esa verdad eterna. Hoy más que nunca, mis queridos hermanos, estamos llamados a vivir en función de esa verdad, en función de esa realidad, en función de esos designios eternos del Dios Todopoderoso. Hoy necesitamos, mis queridos hermanos, pedirle al Señor que sea el que nos ayude, que sea el que nos dirija, que sea el que nos guíe y que sea el que nos lleve a vivir en esa experiencia eterna por sus méritos y por su gracia. Ahora, esto implica decisiones. Quiero leerles Lucas 15, versículos 4 al 7. ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Esta promesa se cumple diariamente en el corazón de aquellos que deciden aceptar a Cristo Jesús. Ahora imagínese el gozo grande que habrá en el cielo cuando todos los santos estemos reunidos con el Señor. Por eso hoy necesitamos entender, vivir el Evangelio eterno y comprender el mensaje de los 3 ángeles, la verdad solemne que hay que predicar para este tiempo final. Nos hemos enfocado entonces, mis queridos hermanos, en lo que significa el Evangelio eterno. Vimos que el plan de salvación se elaboró en los siglos de la eternidad pasada y será el estudio de los redimidos y su alabanza por las eternidades en el futuro. El Evangelio nos enseña que Jesús tejió un manto de perfecta justicia por su vida sin pecado y luego pagó nuestra deuda por medio de su muerte. Todos aquellos que reclaman el manto a través del arrepentimiento, la confesión, la fe en Jesús y el bautismo, se salvarán en el reino. Se salvarán en el reino. Pero el Evangelio no solo aporta beneficios, sino que también conlleva responsabilidades. En Apocalipsis 14, versículo 7, encontramos 3 imperativos o mandatos de Dios a aquellos que han aceptado las provisiones del Evangelio. ¿Y cuáles son esos imperativos? Temed a Dios, dadle gloria y adoradle. Y de esos imperativos, mis queridos hermanos, vamos a estudiar el primero. Temed a Dios. Fíjense que el verbo temed es un participio presente activo. El libro de Apocalipsis no explica lo que significa temer a Dios, y por lo tanto debemos ir a otras partes de la Biblia para entender su significado. Encontraremos en la Biblia que temer a Dios no significa tenerle miedo o pavor. Esto se deja ver por el hecho que los fieles de Dios le temen y al mismo tiempo sienten alegría. Fíjense lo que dice el Salmo 2, versículo número 11. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Levítico 19:3. Vea lo que nos dice allí. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo, Jehová, vuestro Dios. Entonces, en una esfera menor, la Biblia nos dice que debemos temer a nuestros padres. Esto no significa que debemos tenerle miedo, sino que le debemos un profundo respeto que se manifiesta en la obediencia. Es decir, debemos tener a nuestros padres en la más alta estima. Temer a Jehová, entonces, es el principio de la sabiduría. Dice Proverbios, capítulo número 9, versículo 10. Si no tememos a Jehová, entonces no tenemos ni el comienzo de la sabiduría. Proverbios 9:10, leo para ustedes. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Nehemías 1:11. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento a tu oído, a la oración de tu siervo,
y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar o temer tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía al copero del rey. El hombre entonces tiene que escoger el temor de Jehová. Proverbios 1, 28 al 30. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Aun cuando el hombre tiene que escoger temer a Jehová, esto no es algo que brota naturalmente de nuestro corazón o que brota naturalmente del corazón del hombre. Dios mismo implanta en el corazón del hombre su temor cuando el hombre se lo pide. Permítame leerles Jeremías 32, el versículo número 40. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Interesante. Dios entonces puede colocar el temor a Él en nuestro corazón, pero usted tiene que tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión? La decisión es pedirle al Señor que sea real y pleno en nuestros corazones, es decir, abrir mi corazón para que Cristo pueda vivir. Ahora, no olvide que el temor de Jehová vale más que grandes riquezas. Proverbios 15, 16. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Entonces el temor de Jehová es algo que podemos aprender. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. Salmo 34, 11. El hecho de que Dios es el creador, creo que debería de motivarnos a temerle. Debemos de temer a Dios entonces por lo que Él es. Es nuestro deber rendirle culto, respetarlo, reverenciarlo y adorarlo porque es nuestro creador. Leamos el Salmo 33, versículos 6 hasta el 9. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Y si le agregamos Jeremías 10, versículos 6 al 7, mire lo que dice. No hay semejante a ti. Oh Jehová, grande eres tú, y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Ahora, si agregamos esta cita de la inspiración, el libro de la educación, la página 237, mire lo que dice. La verdadera reverencia a Dios es inspirada por el sentimiento de su infinita grandeza y el reconocimiento de su presencia. Entonces, mis queridos hermanos, el Dios eterno, el Todopoderoso, el que trasciende a su creación, pero al mismo tiempo entra en contacto con ella, exige de nosotros reverencia, santidad y adoración. Dios es trascendente, es decir, está más allá y por encima de su creación. Dios es la causa y la creación es el efecto. Dios no es como nosotros, no es uno de nosotros, es nuestro Padre y por eso exige nuestra reverencia y respeto. Mientras que por un lado no debemos tener una familiaridad indebida con Dios, por el otro Dios entra en comunión y en comunicación con sus criaturas, pues es nuestro Padre y nos ama. Por así decirlo, Dios está más allá de su creación, pero entra en contacto con ella. Y usted y yo debemos de temer a Dios, es decir, obedecerle, viviendo conforme a su voluntad. El libro de Isaías, el capítulo 57, el verso 15, nos dice lo siguiente: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados.
Temer entonces a Jehová significa tener una relación personal con Él. Entre otras cosas, temer a Dios significa apegarse a Él. Note todos los sinónimos en el siguiente versículo, tomando en cuenta que la palabra seguiréis se traduce en las versiones inglesas cleaved, como apegarse. Deuteronomio 13:4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. A Él temeréis. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis y a Él os apegaréis o seguiréis. Ahora, la misma palabra que la versión Reina Valera de 1960 traduce seguiréis, aparece en Génesis 2:24, donde Dios le dice a Adán que debe llegarse a su mujer. Y en otros versículos, la misma palabra se traduce en pegarse. Génesis 2:24, Adán debía llegarse a su mujer. Salmo 102:5, los huesos se pegan a la piel. Salmo 137:6, la lengua se pega al paladar. Entonces los que temen a Jehová se apegan a Él, se conectan con Él, permanecen unidos a Él. Temen a Jehová, respetan y reverencian su nombre. Salmo 111, versículo número 9. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. Mateo 6:9, santificado sea tu nombre. Y Éxodo 27, en el contexto de los mandamientos, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Fíjense que este mandamiento no solo prohíbe el jurar en falso y las blasfemias tan comunes, sino también el uso del nombre de Dios de una manera frívola o descuidada. Y a veces se nos hace fácil decir por cualquier cosa, Dios mío, sin considerar su tremendo significado. Deshonramos a Dios cuando mencionamos su nombre en la conversación ordinaria, cuando apelamos a Él por asuntos triviales, cuando repetimos su nombre con frecuencia y sin reflexión. Santo y terrible es su nombre. Todos deberían meditar en su majestad, su pureza y su santidad, para que el corazón comprenda su exaltado carácter y su santo nombre se pronuncie con respeto y solemnidad. Eso está en Patriarcas y Profetas, la página 314. Ahora fíjense que según Deuteronomio 28, versículos 58 al 60, se nos muestra que las plagas caerán sobre los que no temen el nombre de Dios. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Los que temen a Jehová también le adoran con humildad y santidad. La Biblia nos dice que debemos adorar a Dios en la hermosura de la santidad. Cuando venimos ante la presencia de Dios en el culto, debemos venir bien vestidos, usar música sagrada sin matices seculares y responder con un amén entusiasta. La conversación trivial, el masticar chicle, los silbidos y aplausos y el ruido y el alboroto están fuera de lugar en el culto. Primera de Crónicas 16, versículos 29 y 30. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Temed en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. Temed a Jehová en su presencia. Segunda de Crónicas 7:3. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento, porque estaban compuestos de polvo, y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. La actitud de Isaías cuando se enfrentó a la santidad de Dios, también él reconoce su pecado y pide que el Señor tenga misericordia de él. La actitud de Moisés cuando se encontró con Dios, tuvo que quitarse las sandalias porque estaba ante el Dios eterno. La actitud de Pedro cuando se enfrentó a la santidad de Jesús. El temor entonces nos lleva a la humildad. El temor a Jehová
Y la palabra humildad, recuerde, viene del latín humus, que significa tierra o polvo. Entonces somos polvo, y ante la augusta presencia de Dios, la grandeza del hombre queda abatida en el polvo. No tenemos nada para pararnos delante de que es el Todopoderoso, el Rey del universo, del que nos da la vida. Solamente su gracia, su amor, su misericordia nos hace dignos. La gracia de Cristo Jesús nos hace dignos de estar ante su presencia. Por eso debemos de temer a Dios. Salmo 9:20. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Isaías 45:9. Ay del que pleita con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tienes manos? Y creo que allí también se nos muestra de una manera interesante cómo nosotros siendo creados, cómo nosotros no teniendo vida en el sentido de que es mi vida, el aliento de vida es mío, la fuerza de vida es mío, no, sino que nosotros debemos permanecer en el Señor firmes y fieles en todo tiempo y en todo momento. Gracias a la misericordia de Dios, deberíamos entonces temer a Dios en todo el contexto de nuestra vida. ¿Recuerdan al rey Nabucodonosor? Bien, cuando el rey Nabucodonosor se llenó de orgullo, Dios le quitó la perla de la razón e inmediatamente se comportó como una bestia bruta, como lo dice Daniel 4:28 al 37. Y luego bien dijo el profeta Jeremías 9:23 y 24. Así dijo Jehová: no se alaba el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alaba el valiente, ni el rico se alaba en sus riquezas. Mas alabes en esto el que subiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué hemos visto entonces hasta ahora? ¿Qué hemos entendido hasta ahora en lo que respecta al temor a Jehová, al temor a Dios? Debemos recordar entonces que gracias al Señor es que tenemos vida. Y por Él somos, y por Él tenemos esperanza, y por Él tenemos redención en Cristo Jesús. Temer a Dios entonces no es tenerle miedo, es obedecerle. Temer a Dios es cumplir su voluntad. Temer a Dios es permitir que Dios entonces nos lleve a esa experiencia. Decidimos por Cristo. Temer a Dios es algo que podemos aprender. Temer a Dios es reconocer que Él es el creador, Él es el autor de la vida y nos lleva entonces a obedecerle. Temer a Dios, apreciados hermanos, es entender que Dios trasciende a su creación, pero que por su gracia y por su amor podemos nosotros tener esa comunión con Él. Temer a Jehová significa tener una relación personal con Él. Temer a Jehová significa respetar y reverenciar su nombre. Temer a Jehová significa adorarle con humildad y con santidad. Es decir, vivir delante del Señor reconociendo su grandeza, reconociendo que nosotros somos polvo, que somos humus y que necesitamos entonces humildad delante del Dios eterno. Nuestra alma queda abatida ante la grandeza del Dios Todopoderoso. Temer a Jehová es siempre reconocerle como el dador de la vida. Y si de algo debemos de gloriarnos, y si de algo debemos de alabarnos, es entender y conocer que Jehová es Dios, que hace misericordia, juicio y justicia en la tierra, y esas son las cosas que el Señor quiere. El que teme a Jehová también confía en Él. Salmo 115, versículo número 11. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. El que teme a Jehová se preocupa por los menos afortunados. El temor de Dios nos lleva a tratar entonces con respeto y consideración a los que son menos afortunados. Levítico 19, versículos 14 dice: no maldeciréis al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Y el versículo 32 del mismo capítulo, el Levítico 19, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová.
Levítico 25:17 dice, y no engañen ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Y el versículo 36, no tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. Y Levítico 25:43 nos dice, no te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. Interesantes textos, que basados en el temor a Jehová que debe de existir en nuestros corazones, nos llevan también a tener una buena relación con nuestro prójimo. Ahora la pregunta en este punto sería, ¿también tenemos nosotros esa buena relación partiendo de lo que significa el temor a Dios? ¿O pensamos que simplemente temer a Dios es llegar a la iglesia, sentarnos allí, colocarnos allí en la iglesia, estar allí y no pasa nada? No, fíjense todo lo que implica el temor a Jehová. Ahora, vamos a ver cómo algunos ejemplos en la Biblia del temor a Jehová deben de impactar nuestra vida. Recuerde que el temor a Dios no es tan solo una actitud mental, también afecta la forma en que vivimos nuestra vida diaria. Entonces, los que temen a Dios obedecen sus mandamientos, pero los que no le temen son desobedientes. Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, con reverencia, con obediencia, preparó el arca, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé obedeció a Dios cuando construyó el arca, aun cuando nunca había llovido. Le pregunto, ¿obedece usted a Dios aun cuando las circunstancias que están alrededor dicen que no va a ocurrir o que todavía no pudiera pasar? ¿Estamos entendiendo el punto? La obediencia de Noé, el ejemplo de Noé, debería de impactar nuestra vida y llevarnos a obedecer. La gente dice que el mundo va a seguir evolucionando. Los cristianos creemos que Cristo viene. Las señales los están diciendo. ¿Qué debemos de hacer? Obedecer a Dios. Génesis 22:12. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Abraham demostró su temor a Jehová cuando estuvo dispuesto a ofrecer a Isaac en el altar. Parecía ilógico la petición del Señor, pero Abraham confiaba en Dios. Él sabía que Dios siempre tiene un propósito para nuestras vidas, y él estaba seguro de que así como se lo dio por la fe, de igual manera podría resucitarlo. Sencillamente obedeció. ¿Obedece usted a Dios, apreciado hermano, aunque la lógica humana diga lo contrario? Un último texto ya para ir terminando, y con todos estos ejemplos que son muchísimos. Job 1, versículos 8 y 9. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás le dijo a Jehová, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Fíjense que Job era temeroso de Jehová y se apartaba del mal. Los demás podían hacer lo que quisieran, pero Job siempre obedecía al Señor. Incluso ante una amenaza, las parteras de Israel preservaron la vida de los infantes hebreos, aún a riesgo de sus propias vidas. Éxodo 1:17. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. ¿Por qué? Porque ellas obedecían al Señor. Entonces, mis queridos hermanos, el que teme a Jehová, el que teme a Dios, va a obedecer en todo contexto, y su vida va a ser una vida de impacto, va a ser una vida de testimonio, va a ser una vida de honra y gloria para el Dios eterno. Y antes de terminar, los que temen a Jehová guardan sus mandamientos, incluyendo el santo sábado. Deuteronomio 8:6. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Fíjense, es una orden. Y hoy muchos por allí predican y dicen que los mandamientos quedaron abolidos, cuando en realidad hoy más que nunca, en medio de este conflicto, nosotros debemos de adorar al Dios eterno. Esa es la enseñanza para el día de hoy. Temed a Dios, obedecerle en todo contexto. Toda nuestra vida debe de ser un testimonio pleno de obediencia al Dios eterno. Es una manera de decirle al mundo
Cristo viene por segunda vez. Prepárate y que otros puedan conocer de este mensaje eterno, de este mensaje de salvación. Que el Señor te bendiga. Feliz resto de semana para ti.